Su participación, como siempre, al 0412-700-7606, 0412-700-7606. Nuestro tercer invitado hoy en estudio, Víctor Manuel García, de Seca Consultores y también editor de Infocifras. Un gusto, Carlos, que nos acompañes acá. Tiempo sin compartir. Gracias por esa invitación de compartir con tu público. Quisiéramos comenzar haciendo un análisis de lo que estamos viendo, ¿no? Las últimas horas han sido bastante controvertidas respecto al tema de la primaria. Hay especulación hasta de que no se vean las primarias el 22 de octubre, que se pueda cambiar la fecha. Ahora, lo que parecía un escenario que podía unir a la oposición con la participación de todos los sectores, los estaba dividiendo aún más. Acción Democrática acusa a Primero Justicia y a Un Nuevo Tiempo de jugar con los tiempos. Mira, ningún problema difícil tiene una solución fácil. Ahora, lo mejor que le puede pasar al país, tanto opositor como oficialista, es que diriman sus controversias políticas por la vía del voto. Y además de eso, se dirima también la controversia política, electoral, presidencial, por la vía del voto. Porque no hacerlo sería prolongar la crisis. Y yo me temo, yo soy muy escéptico en esto, yo me temo que un nuevo fracaso desde el punto de vista electoral podría encaminarnos a escenarios insospechados. Nadie quiere volver a una guerra federal como la que sucedió en el siglo XIX, cuando por la torpeza política de conservadores y liberales se rebanaron, se mataron 110.000 venezolanos cuando la población venezolana de aquella época alcanzaba apenas 2 millones de venezolanos. Y esto fue una guerra larga de 5 años entre el año 1757 y 1758 hasta el 1763, 5 años de guerra por la estupidez política, por la polarización política entre liberales y conservadores. Algo similar hemos estado viendo en los últimos 24 años en el país, y yo particularmente el llamamiento que le hago al sector político venezolano es que asuman esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y sepan leer lo que son las señales que le está mandando la población venezolana. Por ejemplo, en estos días yo le decía, ¿hasta cuándo al país político opositor? Una diáspora que hay en Venezuela de aproximadamente, uno dice que son 6 millones, otros dicen que son 7 millones, otros hablan de 8 millones. Pero bueno, vamos a suponer que sean 7 millones los venezolanos que se han ido del país. Por lo menos el 50% de esos venezolanos debería votar. Claro. 3 millones, 4 millones es la estimación de votantes. O se ha debido inscribir para votar en las primarias opositoras, para ayudarnos a cambiar la terrible situación que estamos viviendo en este país con el desgobierno de Nicolás Maduro. Pero bueno, fíjate cuál ha sido la respuesta. Apenas 30.000 venezolanos de la diáspora se han inscrito para participar en las primarias en el exterior. Eso significa, Carlos, el 0.42%. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Y llegas a la conclusión de que esos venezolanos salieron del país despavoridos, huyendo a la situación tanto del país político opositor como del país político oficialista. Por eso es que se fueron de Venezuela. Y entonces, para ellos el tema del país político no interesa. A ellos les interesa el tema del país nacional. ¿Y el país nacional dónde se encuentra? ¿En qué escenario está? El país nacional está sobreviviendo a la crisis de la salud, a la crisis de la gasolina, a la crisis del alto costo de la vida. La señora Livia, allá en el kilómetro 7 del Junquito, cada día le alcanza menos para poder comprar su comidita, su harina pan, su arroz. Bueno, ¿y qué es eso? Eso es producto de la hiperinflación que tenemos en Venezuela, producto de la contracción económica. Y bueno,
para no abarrotarlos y darle tantas señales que los va a llenar de números, te voy a decir 3 cosas fundamentales. Si tú reúnes a toda la banca venezolana, el capital de la banca venezolana privada y pública, hacen el capital del 6º banco de Brasil. El 6º banco de Brasil. La economía venezolana se ha contraído tanto que es igual a la economía de Bogotá o a la economía de Medellín. Entonces, son indicadores que te dicen, bueno, la luz eléctrica. Claro, lo que está pasando con los servicios públicos en términos generales. Hay ciudades enteras, en el caso de Maracaibo, ayer me decía el diputado Luis Eduardo Martínez, en su programa En Contacto con la Socialdemocracia por Infocifras TV, me decía, allá la gente se alegra es cuando llega la luz, porque durante todo el día están sin luz en Maturín, en el estado Monaga, y entonces lo llaman es alumbramiento. Llegó el alumbramiento, se fue el alumbramiento. Entonces así está Venezuela, mientras ese país nacional está sufriendo todo esto que yo acabo de decir, hay un país político que, bueno, tiene un discurso político y no le está diciendo absolutamente nada al país nacional. Nos toca hacer una pausa. Ese país político le está, como vimos en la entrevista anterior, le está trasladando al país nacional ahora la responsabilidad de esa primaria. Los números que hemos visto de otras encuestadoras, y queremos conocer también los que maneja SECA, es de un país que no habla de las primarias, es de un país que no está vinculado con estas organizaciones políticas, un país que un 70% no quiere saber ni de la oposición ni del gobierno. ¿Cómo hacer una primaria con la gente si la gente no parece estar involucrada en estos temas? Lo hablamos al regreso con nuestro invitado Víctor Manuel García. Recuerden que también leemos sus comentarios en redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospenalos.